Algunas veces nosotros, ¿no? Ya sea por el fin cotidiano que tenemos, hemos solido de repente, cuando comemos, ¿no? De repente morder, ¿no? El metal, en este caso el cubierto, ¿no? Y muchos de nosotros alguna vez han tenido la sensación, ya sea incómoda o una sensación extraña que ocurre en nuestra boca. Eso no es nada más que la reacción química que ocurre, ¿no? Dentro de nuestra boca, producto de que se cierra un circuito, ¿no? Y químicamente se da una transferencia de electrones, ¿no? ¿Y qué es una transferencia de electrones? Simplemente es una corriente eléctrica. Entonces, esa sensación amarga es simplemente una descarga, ¿no? De electrones que se da en el interior de nuestra boca, producto de que se ha cerrado un circuito eléctrico. Entonces, no solamente, ¿no? En este caso se ve lo que es la parte de transferencia de electrones, ¿no? Muchas veces para obtener los metales preciosos, ¿no? Ahora último, ¿no? Gracias a todo esto de la tecnología, se suele obtener metales puros, ¿no? O ya sean metales a partir de un proceso llamado electrólisis, ¿no? En el cual se hace pasar, ¿no? Un flujo de electrones para poder precipitar, para poder rescatar algún metal. Entonces, la electroquímica se encarga, ¿no? De estudiar todos estos procesos, es decir, la transferencia de electrones, ¿no? Y al ocurrir una transferencia de electrones, obviamente ya sea un átomo ganando electrones, ¿no? Porque ahí obviamente hay una transferencia, o otro átomo perdiendo electrones, donde también hay una transferencia, ¿no? Se le conoce como oxidación y reducción. Entonces, en un proceso electroquímico se van a dar estos dos fenómenos, una oxidación y una reducción. Por tanto, por ende, debe ocurrir una transferencia de electrones, entonces ahí ocurrirá una transferencia química de energía. Entonces, habíamos dicho que la electroquímica, ¿no? Estudiaba, ¿no? Todos los procesos donde ocurría una transferencia de electrones. ¿Ok? La electroquímica estudia los procesos donde hay una transferencia de electrones, es decir, donde existe una oxidación y una reducción. ¿Ok? Transferencia de electrones donde hay una oxidación y una reducción. Entonces, la electroquímica se divide en dos. Habíamos dicho que se divide en la electrólisis que es el proceso por el cual, ¿no? Se le da energía, o en este caso electricidad, ¿no? A una cierta sustancia, ¿no? Para obtener una energía química, es decir, se obtiene a partir de la energía eléctrica, ¿no? Se obtiene energía química, ¿no? Ese proceso, ¿no? Eléctrica, ¿no? Es una electrólisis, a partir de electricidad se obtiene energía química, ¿no? Y las celdas galvánicas. Celdas o pilas galvánicas. Celdas o pilas galvánicas. Donde las celdas o pilas galvánicas es lo contrario de la electrólisis, es decir, a partir de energía eléctrica, a partir de energía química, se obtiene energía eléctrica. ¿Ok? Ahí están dos procesos, la electrólisis y una celda galvánica. A partir de la electroquímica se obtiene energía química y a partir de la energía química se obtiene energía eléctrica en las celdas galvánicas. Muy bien, vamos a poner dos leyes principales. ¿Quién fue aquel personaje, ¿no? Que se puso a estudiar la parte de la electroquímica, es decir, la electricidad de los elementos, la electricidad de la química? Es el señor Faraday, ¿no? El señor Faraday, ¿no? El señor Faraday, ¿no? En el cual él encontró que la cantidad de electrones transferidos o la cantidad de corriente, ¿no? Que podía transmitir una sustancia dependía de su masa. ¿Ok? Entonces, a mayor masa, mayor cantidad de corriente eléctrica. ¿Ok? Eso va a depender
¿no? También de los electrones que él puede transferir a otra sustancia. Por ejemplo, si yo tengo acá el sodio, ¿no? Que es capaz, ¿no? En su estado sólido, por decirlo así, en su estado natural, es capaz de perder un electrón, menos un electrón, y convertirse en un catión, ¿no? El señor Faraday encontró que por cada mol de electrones, ¿no? Había un valor, en este caso, de electricidad. Es decir, el sodio es capaz de transferir una mol de electrones, ¿no? En este caso, calculó el valor, sería de 96.500 Coulomb, que son las unidades de carga eléctrica. Entonces, para una mol de electrones, el señor Faraday calculó que se transfería 96.500 Coulomb, ¿ok? Para una mol de electrones, en este caso para el sodio. Y esto, ¿no? Lo llamaron un Faraday. Entonces, un Faraday equivale a 96.500 Coulomb, que en todo caso sería para una mol de electrones. ¿Qué pasaría si yo tendría, ¿no? Aquí el cobre, ¿no? Y el cobre, en este caso, está con carga más 2 y va a pasar a su estado elemental. ¿Qué pasa? Tiene que ganar 2 electrones, ¿no? Para llegar a su estado elemental. Quiere decir que va a necesitar, para una mol de cobre, va a necesitar 2 moles de electrones. Entonces, pero una mol equivalía a un Faraday. Por tanto, aquí va a tener que tener 2 Faraday. Es decir, para transferir 2 moles de electrones necesita de 2 Faradays, que equivaldría a 2 veces 2, 96.500 Coulomb. Entonces, si tengo mayor masa, es decir, más moles de cobre, ¿qué necesitaré? Mayor cantidad de electrones, ¿no? Por eso, a mayor masa, a ver, mayor cantidad de electrones que yo debo transferir, es decir, ya sean 2 Faradays, o 2 veces 96.500 Coulomb. Igualito ocurriría para aquí, para el sodio. Para que el sodio pudiera perder sus electrones y poder transferirlos, para una mol de sodio necesito un Faraday, es decir, 96.500 Coulomb, que es la unidad de carga eléctrica. Y aquí obtengo, ¿no? El sodio ionizado, es decir, esta mol de electrones se ha transferido a otro elemento, ¿no? Que en todo caso va a ganar, ¿no? Esa cantidad de electrones. Entonces, señor, la primera ley de Faraday está relacionada con las masas de la sustancia y su transferencia de electrones, ¿no? Es decir, la cantidad de electrones transferidos, ¿no? Vamos a colocarlo. La cantidad de electrones transferidos depende de su masa. Ahora, pero ¿qué ocurriría, ¿no? Si de repente tengo, voy a colocar aquí, voy a borrar ese de acá. Tengo un proceso en el cual el hierro está como más 2 y pasa a hierro más 3. Vamos a poner el hierro más 1. Quiere decir que para transferir, en este caso se han transferido 2 moles, ¿no? Es decir, hierro más 3 está más 1, quiere decir que ha ganado electrones, tomados electrones, ¿no? En este caso no está tomando su forma elemental, pero sin embargo se han transferido 2 electrones. De todas maneras, ahí también yo tendría que haber utilizado 2 Faraday, ¿no? Porque estoy transfiriendo 2 moles de electrones para llevar el hierro más 3 hasta el hierro más 1, ¿no? Y en este caso, recuerda que esto valdría 2 veces los 96.500
movimientos O. Muy bien, eso es con respecto a la primera ley. La cantidad de electrones transferidos depende de su masa. Es decir, para una mol voy a necesitar, ¿no?, en este caso, 2 moles de electrones. Si necesitaría 4 moles, ¿no?, en este caso ya no son 3 electrones, sino van a ser 12, por lo que necesitaría 12 faradays, ¿no?, porque van a ser 12 electrones los que estoy transfiriendo. Necesitaría 12 faradays, lo que haría que esto también se vea afectado por un factor de 12. Bien, y la segunda ley de Faraday habla de para un proceso de electrólisis donde hay sustancias, ¿no?, que están interconectadas mediante algunas cubas, ¿no? Cubas son los recipientes, ¿no?, donde se puede desarrollar un proceso electroquímico, ¿no?, y están interconectadas. Los respectivos electrodos. Ahí está, ¿no? La segunda ley de Faraday, que para cubas interconectadas o sustancias interconectadas mediante electrodos, la transferencia de electricidad va a ser la misma en todas. Por tanto, va a ser, ¿no?, la cantidad de masa depositada, ¿no?, en cada uno de los electrodos va a ser proporcional a sus masas. Por tanto, ¿no?, la cantidad de masa más o menos de sustancia B, sustancia C, la cantidad de sustancia A va a ser proporcional, ¿no?, a su peso, ¿no?, peso molecular de A, ¿no?, es igual a peso molecular de B, molecular de igual a la masa en C sobre su peso molecular de B. Pero recuerda que sus pesos moleculares dependen de la cantidad de electrones transferidos y eso va a ir en función de θ, ¿no?, en función de θ. Recuerden el parámetro de carga, ¿no?, para ácidos es la cantidad de hidrógenos, en este caso para hidróxido la cantidad de OHs, ¿no? En este caso, si producir una sal será la carga de los iones producidos, ¿no?, en la ionización, ¿no?, y esto, recuerda, queda con nosotros nuestro peso equivalente, que en este caso, ¿no?, para la electrólisis será nuestro peso, ¿no?, electroquímico. Entonces vamos a cambiarlo, ya saben de dónde sale, ¿no?, depende de la masa, depende de la transferencia de electrones que depende del θ, ¿no?, será entonces respectivamente nuestro peso equivalente o nuestro peso equivalente electroquímico de las sustancias. Peso equivalente de las sustancias. Esto vendría a ser no solamente para 3 cubas, ¿no?, para una serie de cubas, ¿no?, ya sea un número n de cubas, entonces va a ser una representación n de los términos que teníamos debajo de cada uno de ellas. Dice la segunda ley de Faraday, ¿no?, para cubas interconectadas, ¿no?, los pesos están relacionados con sus pesos equivalentes de ambas sustancias, o en todo caso de las sustancias que estén conformando el sistema, ¿no?, el sistema electroquímico. Muy bien, vamos a ver entonces ahora lo que son, ¿no?, las celdas o pilas galvánicas, ¿no? Vamos a colocar acá el problema, una celda, ¿no?, la celda de Daniel, ¿no?, tenemos 2 cubas, ¿no?, en la cual voy a colocar una sustancia, ¿no?, acá voy a colocar una sustancia de sulfato de cobre, algo de nuestro sulfato de zinc, ¿no? En todo caso, recuerda que estamos trabajando en condiciones estándar, 1 molar, 1 molar.
y van a estar interconectados mediante un puente salino y acá van a ir los electrones. Ahí está, tenemos nuestro sulfato de zinc en esta solución y tenemos nuestro sulfato de cobre. Ambas sustancias, ¿no? La celda de Daniell, la celda o pila, ¿no? Hemos hecho pila de Daniell. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos una solución de sulfato de zinc y una solución de sulfato de cobre. Recuerda que una celda, lo importante es obtener energía eléctrica a partir de energía química. Es decir, a partir de energía química se obtiene energía eléctrica. Energía química, energía eléctrica. En nuestra solución, ¿no?, de sulfato de zinc, ¿no?, lo que ocurre es que este zinc, al disociarse, ¿no?, va a producir un proceso de oxidación, es decir, del zinc que está en estado, ¿no?, elemental, pasa a un estado de +2. Quiere decir que el zinc aquí se ha oxidado. Al oxidarse, quiere decir que los electrones, en este caso los dos electrones, ¿no?, van a variar y van a entrar acá al electrodo. Aquí tenemos nuestro electrodo, estos son los electrones, ¿no? Y recuerda que la corriente es un flujo de electrones, y acá tengo, mira, todo un flujo de electrones que va hacia el electrodo. Entonces, una vez que está en el electrodo, como es un metal, ¿no?, los electrones van a empezar a viajar, ¿no?, por todo este sistema de cableado, ¿no? Al pasar por aquí, por este caso por el voltímetro, ¿no?, es un voltímetro. El voltímetro va a medir, ¿no?, la cantidad de voltios que pasa por a través del circuito, ¿no?, producto, recuerdas, de la oxidación, ¿no?, del zinc, y va a llegar hasta el electrodo. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a depositar los electrones que había perdido el zinc en este lado del electrodo. ¿Y a quién se lo va a dar? ¿No?, al cobre, que supuestamente está disociado, ¿no?, está disociado, y al dárselos va a pasar a su estado elemental. Va a pasar a su estado elemental. Entonces, al dárselos al cobre, que se encuentra aquí, ¿no?, como +2, va a pasar a un estado elemental, es decir, al cobre sólido. Y se va a observar, ¿no?, en la superficie de este electrodo cómo se va a procesar todo el cobre metálico, ¿no?, mediante una placa rojiza. Una placa rojiza, ¿no? Entonces, ahí voy a observar que el proceso, ¿no?, de la celda o pila se da así, ¿no?, un proceso de oxidación, pérdida de electrones, ¿no?, se transfieren, ¿no?, pasan por el voltímetro, al haber un cambio de corriente, las ondas de voltímetro van a moverse, van a indicar que un paso de corriente va a llegar a este electrodo y se los van a dar al cobre ionizado, ¿no?, iónico. Es decir, el cobre iónico acepta esos electrones y pasa a un estado elemental y forma una superficie metálica, ¿no?, en todo caso de color rojizo, lo que me va a indicar que la celda de Daniell, ¿no?, está funcionando. ¿Qué es esto de aquí que hemos colocado acá? Esto para nosotros vendría a ser el puente salino. ¿Qué función tiene el puente salino? Cerrar el circuito. Si no tuviera el puente salino, recuerda que aquí cuando se da la oxidación no tendría, ¿no?, o no podría estar conectado al mismo sistema, porque para que ocurra el circuito debe estar correctamente cerrado. Y este puente salino tiene que tener esa característica de poder transferir
los electrones. Por tanto, las sustancias que deben estar acá deben ser electrolitos, ¿no? Sustancias que formen electrolitos, como el caso del cloruro de sodio, ¿no? Como el caso del cloruro de potasio, una de las sales son sustancias que conducen electricidad, puede ser un puente salino porque son sales, y todas las sales son buenos conductores de la electricidad. Entonces tenemos un puente salino que cierra el circuito, se da, ¿no?, la transferencia de electrones del zinc al cobre, ¿no? Y en este caso se observa, ¿no?, hay una energía química, ¿no?, recuerda, producto de la oxidación, energía química que se transforma en energía eléctrica, es decir, hasta 100 voltios, ¿no?, y se cierra el circuito. Vamos a colocar aquí, ¿no?, que donde ocurre la oxidación, ¿no?, aquel electrodo se le conoce como ánodo. Donde ocurre la oxidación, aquel electrodo se le conoce como ánodo. Y donde ocurre la reducción, es decir, la ganancia de electrones, la reducción se le conoce como cátodo. Tenemos nuestras cubas con las respectivas sustancias, tenemos nuestros electrodos, en este caso el ánodo. ¿Por qué? Porque es ahí donde ocurre la oxidación, en este caso el zinc, nuestro cátodo, donde ocurre la reducción, en este caso del cobre, el puente salino que cierra el circuito, ¿no?, nuestro voltímetro que nos indica la transferencia de electrones, es decir, la pila está funcionando. ¿Cómo se representa esto?, ¿no? Yo represento una celda o una celda electroquímica. En este caso la voy a representar así. El zinc pasa al zinc más 2 en el proceso de reducción, oxidación, y en el proceso de reducción el cobre más 2 pasa al cobre sólido, ¿no? La está con cobre sólido. Entonces, ¿qué procesos son los que han ocurrido? Recuerdo, tenía el zinc sólido, en este caso, ¿no?, mejor dicho, en estado elemental, más, ¿no?, menos los dos electrones que pierden, y le convierte en zinc más 2, ¿no?, proceso de oxidación. Y tengo el cobre, en este caso está como más 2, menos los dos electrones, y pasa a cobre elemental. Bueno, estos, ¿no?, tanto la oxidación como la reducción, tienen sus potenciales, ¿no?, sus potenciales eléctricos. Su potencial eléctrico, es decir, su potencial, en este caso en la celda de oxidación, 7.6, 0.76 electrovoltios, porque se miden en electrovoltios, y el potencial, ¿no?, de reducción, pero en este caso del cobre, es 0.34 electrovoltios. Entonces, ¿cómo se mide el potencial de la celda, ¿no?, de manera general? El potencial de la celda, ¿no?, va a ser igual al potencial de la oxidación más el potencial de reducción. Entonces, vamos a encontrar el potencial de la celda. El potencial de oxidación, en este caso, el del zinc, 0.76 electrovoltios, más el potencial de la reducción, 0.34 electrovoltios. Entonces, el potencial de la celda final va a ser 1.10 electrovoltios.
Entonces, resulta que cuando el potencial de una celda, ¿no?, sea mayor a 1, la pila va a funcionar. Es decir, se va a obtener energía eléctrica a partir de energía química. Pero si el potencial de la celda resulta menor que 1, la celda jamás va a funcionar. Es decir, no va a ocurrir la transferencia de electrones, por tanto, no vamos a poder, ¿no?, indicar en el voltímetro esa variación de voltaje. Si la celda, o el potencial de la celda, fuera 0, ¿no?, se diría que esto estaría en equilibrio. Es decir, tampoco habría una transferencia de electrones porque estaría en equilibrio. Esa es la idea, ¿no?, para las celdas cuánticas. A partir de energía química, obtengo energía eléctrica. Y así es como funcionan normalmente las pilas, ¿no? Nuestras pilas tienen una sustancia, en este caso el sulfato de cobre, con sulfato de zinc, ¿no?, que al cerrar el circuito, es decir, colocar la pila con el polo positivo y con el polo negativo del circuito, ya sea del aparato, ¿no?, cierra el circuito y se empieza a dar la reacción. ¿Y qué empiezan? A transferirse electrones. Y como sabemos, la transferencia de electrones no es nada más y nada menos que la corriente eléctrica. Y al tener corriente eléctrica, ¿no?, podemos hacer funcionar diversos aparatos, ¿no?, eléctricos a partir de una pila, ¿no? Esa pila es muy importante. Por eso que cuando esta pila se deteriora, ya sea por el tiempo, por algún agente, no de mojarse, se observa una especie de capa, ¿no?, de colores de turquesa, de color medio azulada. Ese es el sulfato de cobre sólido, ¿no?, que ha reaccionado o que ha salido al aire, al medio ambiente, ¿no?, y lo podemos observar, ¿no? Así es como funciona, ¿no?, ya sea una batería, ¿no?, una batería de automóvil, o ya sea una batería, ¿no?, la que utilizamos, las pilas, ¿no?, las conocidas pilas, que sea para nuestros electrodomésticos, nuestros aparatos que los utilicen. Bien, veamos el primer problema. Me pregunto, ¿cuántos farads se necesitan para, ¿no?, llevar del cromo más 3 hasta el cromo elemental, es decir, el cromo 0, el cromo sólido? Recuerda que por cada mol de electrones transferidos se necesitan de un farad. Por tanto, para llevar de más 3 al cromo 0, en este caso quiere decir que he ganado 3 electrones. Una mol de cromo más 3 ha tenido que haber ganado 3 moles de electrones para llevarlo al cromo sólido o cromo elemental. Por tanto, si ha ganado 3 electrones, quiere decir que la cantidad de farads necesitados serán de 3, porque por cada electrón o por cada mol de electrones se necesitan 3 farads. Muy bien. Dice, pregunta 2. ¿Cuántos coulombs se requieren para poder depositar 1,2 gramos de magnesio? En este caso me estarán hablando de magnesio sólido, ¿no?, a partir de mi ion de magnesio, ¿no?, mi cation de magnesio. Recuerda, si yo tengo una mol de magnesio, es decir, de magnesio, ¿no?, vamos a ponerle más 2, y voy a depositar, ¿no?, mi magnesio en estado elemental, ¿no?, ¿cuántos farads necesito? Recuerda que la transferencia de Samil son 2 moles de electrones, entonces necesito 2 farads. Ahora, si son 2 farads, porque he transferido 2 moles de electrones, para una mol de magnesio necesito 2 veces, ¿qué cosa? Lo que dice 1500 coulombs. Entonces, esta es la cantidad en coulomb que necesito para transferir una mol, ¿no?, de magnesio más 2 a una mol de magnesio elemental. Pero me piden hallar para 1,2 gramos de magnesio. Recuerda que una mol de magnesio, ¿cuánto pesaba? 24 gramos. Entonces, para depositar 24 gramos, ¿no?, de magnesio sólido a partir de magnesio más 2, necesito también 2 farads, o en todo caso 2 veces 96.500 coulombs. Pero a mí me piden en todo caso calcular para 1,2 gramos.
Entonces, para depositar 24 gramos de magnesio, necesito, ¿no? En este caso, va a ser 18. Ahí está. Será ahora 192.000 copos, ¿no? De la operación. ¿No? 18 y 12, 20 y acá 1000. Entonces sería acá 3. No, porque estamos hablando de 1003. Ahí está. Esa es mi cantidad de cobre. Pero me piden para 1,2 gramos. 1,2 gramos de magnesio. ¿Cuántos colos necesarios? Entonces ya esto es, ¿no? La parte algebraica, ¿no? Si cancelo 12ava, 12ava o 24ava, por decir 12ava, 12ava, acá arriba me queda 2, y acá arriba me queda 0,1. Si multiplico el 0,1 por esto, corro una coma, ¿no? Y después es sacarle la mitad, que debería ser, ¿no? Los 96.050, que es lo que voy a necesitar, ¿no? Para transferir, ¿no? Esas 2 moles de electrones para estos 1,2 gramos de magnesio. Ahora, me dicen, si se usa una corriente de 0,5 amperios durante 96.500 segundos, ¿cuántos gramos de calcio se depositarán a partir de hidróxido de calcio? Vale. Hay una expresión importante que debemos recordar. Intensidad, ¿no? Tiene sus unidades de coulomb por segundo. Coulomb por cada segundo. Quiere decir que si yo multiplico, ¿no? La intensidad por el tiempo, me va a dar los coulomb. La intensidad por el tiempo es igual a los coulomb. Entonces, una vez que tengo la intensidad por coulomb, ¿no? Mi intensidad, ¿cuánto es? 0,5 amperes. El tiempo, 96 segundos, ¿no? Y me dicen la cantidad de masa. Ahora, esto se representa mediante una expresión matemática, ¿no? Me dice la masa depositada, ¿no? Va a ser igual, ¿no? En todo caso, recuerda que las masas son proporcionales, ¿no? A la cantidad eléctrica, ¿no? Según la primera ley, a la intensidad por el tiempo. Que esto me tienen que hacer los coulomb por el peso equivalente de la sustancia sobre un Faraday. Pero en este caso, un Faraday equivale a 96.500 coulomb. Con esta expresión, ¿no? Yo puedo calcular a partir de la intensidad de corriente el tiempo, ¿no? Que se suministra esta intensidad a la celda, ¿no? O a la electrólisis, y me va a determinar la cantidad de masa depositada en toda la metal. Y eso es lo que me piden, ¿no? Si se usa una corriente de 0,5 amperios durante 96.500 segundos, ¿cuántos gramos de calcio se depositarán, ¿no? A partir del hidróxido de calcio? Y recuerda que el peso equivalente es el peso, ¿no? Molecular o el peso atómico de la sustancia sobre delta. Tenemos masa depositada igual, ¿cuánto es la intensidad de corriente? 0,5 amperes, ¿no? Que vienen a ser coulomb sobre segundos. Esto por, me va a dar, viene el tiempo, ¿cuánto tengo? 96.500 segundos. Y esto por el peso equivalente. En el caso del hidróxido de sodio, ¿no? Lo voy a poner por acá. ¿No? Cuando se disocia lo hace de esta manera, y es a partir de él el cual se va a depositar la masa de calcio. Entonces, si el peso atómico de calcio es 40 y el teta, en este caso valdría 2 porque su carga, este va a ser su peso equivalente.
En el caso de los 93.500 cobre, ¿no? Entonces se va a ir column con column, segundo con segundo. Esto con esto. Acá me quedaría 40 sobre 2, 20 por 0.5, 10. Entonces, la masa depositada sería de 10 gramos. ¿No? La masa depositada a una intensidad de 0.5 amperes durante 96.500 segundos, ¿no? Para en este caso en una solución de hidróxido de calcio, ¿no? Aplicando la primera ley de Faraday, que dice que, ¿no?, la cantidad de corriente eléctrica depende de la cantidad de masa, ¿no?, depositada. Muy bien. Cuarto problema. Según el gráfico, observa, tengo dos celdas interconectadas. En una tengo el sulfato de cobre y en otra tengo el bromuro de potasio. Me dice, masa depositada en esta cuba, 0.7365, 0.635. Y en el caso de esta cuba me dicen encontrar la masa depositada porque aparece la incógnita. Obviamente que como está interconectada, la intensidad de corriente, ¿no?, en ambos casos es la misma, ¿no?, porque están interconectadas. Y recuerda que la primera ley me hablaba, ¿no?, ya sea la masa de la primera sustancia, es decir, el sulfato de calcio, va a depender de su peso equivalente, y acá va a ser la masa depositada de la sustancia B, en este caso el bromuro de potasio, sobre su peso equivalente. Y mira, la masa depositada la tengo 0.635. Su peso equivalente del cobre, recuerden que el cobre aquí está como más 2, ¿no?, como estaba más 2, ¿no?, y su peso atómico es 63.5 medios, ¿no? Y en el caso del potasio, me dicen que tengo que hallar su masa del potasio, ¿no?, vamos a llamarle X, ¿no?, y su peso equivalente va a ser 39, como está formando el bromo es más menos 1, entonces el potasio tiene que ser más 1, teta vale 1, 39. Muy bien, operemos. Esto para nosotros es 63.5 entre 100. Si lo divido me queda 2, me queda un 50avo. Si tengo un 50avo, ¿no?, va a ser en este caso 39, lo paso a multiplicar aquí y me queda 39 sobre 50. La masa depositada, ¿no?, va a ser, haciendo la operación como te digo, esto sería 63,5 sobre 100, se cancela 63,5, por extremo medio este pasa arriba, 2 sobre 100, 1 sobre 50, y el 39 va a ir a subir, me queda el 39, pero en este caso me queda en gramos, ¿no?, que sería aproximadamente 4 quintos, sería 0.8 aproximadamente, ¿no?, aproximadamente 0.8 gramos en este caso de potasio, ¿no?, los que se depositarían en esta cuba al mismo paso de corriente eléctrica, siempre y cuando en esta cuba se depositen 0.635 gramos.